Tal como les dijera, estamos ya arrancando con todito el contenido de síntesis del día de hoy. Michelle Gacim, Andrés Terrero, Daris Terrero, hoy estamos ahí, ¿eh? La balanza se va para aquel lado, ¿eh? Los martes, sí, hay demasiado terreno. Los martes complicados. Dos Jacín y dos Terreros. Los martes complicados. Pero la ventaja que tiene es que yo soy Jacín Terrero. Lo puso de segundo. Lo de Dari depende de las horas. Hay horas que él es Jacín Terrero. Eso le llaman. Hay horas que él es Jacín. Sí, España. España. Eso le llaman, mira. Y a veces medio Maldonado. Hay una canción ¿verdad? No es por así. Sí. Sí. El único tigre que pasó una foto tiene que decir que de boss number one, de boss number two. Tienes que poner eso Él lo resolvió. El jefe uno de la competencia. Mira, yo tenía un tío, hermano de mi mamá, que son Alcántara de Iroché. ¿Verdad? Hermano de mi mamá, ¿eh? Y de un tiempo a una parte, el lío que se llamaba era Alcántara Nibar. Ajá, ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? Que él era primo de Nibar Seija. Y nosotros protestando por eso, mira. Ya se murió mi tío, tú ves. Pero la cédula decía eso mismo. Alcántara Nibar. ¿Se lo cambió? Se lo cambió. Si tú me estás recomendando que me lo cambie. Este va por el mismo camino. No, que va. Jacín, ¿cómo que se llama? Terrero Jacín. Terrero Jacín. Él lo cambia, pero no de forma definitiva. Ajá. No, porque te en un momento puede volver a cambiar. Hasta herencia de ahí. Tú no sabes, si yo vengo un día Él tiene un apellido ahí, que es el que él se puede poner fácil. ¿Cuál? Te averigüe bien. De 3 letras. ¿Cómo se llama? ¿Qué apellido es la mujer tuya? González. No, pero González, ese es el apellido tuyo. Ese yo creo que sí. Subió una foto y le puso al lado. ¿Cómo fue que le puso? Contigo hasta la muerte. Contigo yo mataría. sí. Digo Sí, yo, vi bueno. eso, sí. ¿Qué será, No sé. ¿qué habrá pasado? Algún pagaré por ¿Cómo es que decía? De que contigo porque me mata, por ti, ¿cómo era que sin ti porque me mata y contigo contigo porque me muero? ¿Y por qué ocurre eso? Cuando tú subes una foto así, como que dicen, es como que hizo algo. Ahora, claro. Marcela, tú que conoces tantas cosas de temas de la vida y de todo, ¿cómo es el tema de cuando uno se corta, así tú participas a veces en la parte de salud y eso, cuando uno se corta, que uno tiene una herida, por ejemplo, fuerte, ¿cómo es el proceso de cicatrización? ¿Cómo se cura una herida? Bueno, interiormente, si se hace una pequeña infección, los glóbulos blancos van a la zona para evitar infecciones. Pero el tiempo lo cura todo. Yo creo que sí. Eso es aunque esté llena de pus y bien infectada. Bueno, ahí hay que tomar antibióticos. Hasta la locura. Hasta la locura. Porque tú sabes que estábamos haciendo un análisis, porque eso es lo que más se parece como a la vida real, ¿verdad? Cómo cicatriza una herida. Bueno, justamente cuando por ahí dicen que donde hay una herida, más que una marca fea, dicen aquí dolió, pero aquí curó. Pero con las relaciones el tiempo también lo cura. Justamente. ¿Verdad? Justamente. El tiempo lo cura todo. El tiempo lo cura todo. Sí. Pero porque el agradecimiento es eterno. ¿Verdad? Pero así no. Lo que no es eterno es el acompañamiento. ¿Y a dónde queremos llegar? Qué profundo están esta gente. No, pues estamos hablando de medicina temprano. Es de herida que estamos hablando, de pus y no es preventiva esa medicina. Es curativa. Curativa. Sí. Bueno, pero es por ahí. Bueno, señores, en el día de ayer vemos que la prensa se hace referencia hoy de que los señores del Banco del BID le recomiendan a la República Dominicana elevar y a otros países del Caribe que eleven su inversión en educación hasta un 8% del Producto Interno Bruto. Eso leí. Y cuando vi la información, leí la recomendación, la busqué, y la verdad que uno a veces estas instituciones no las entiende. Parece como si se reunieran entre todas las organizaciones internacionales que tienen que ver con la economía de los países y del mundo. Y por un lado, te peinan. ¿Tú te acuerdas del Chavo del Ocho? Que lo peinaban y después que lo peinaban le daban un tablazo. Entonces, a veces me parece eso. Como por un lado te ponen a ti hace no más que 1 o 2 semanas, hablarte de que el fondo recomienda hablar siempre de una reforma fiscal urgente. ¿Cuánto hablamos de reforma fiscal
cuánto hablamos de tratar de reformar nuestros presupuestos, la forma de dedicar cada año las partidas a las diferentes instituciones. Calidad en el gasto. Calidad en el gasto. ¿Por qué no hablamos de corrupción? De comprar más barato, de gastar menos. Porque las recomendaciones deben de ser coherentes. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que si tú que tienes conocimiento de lo que es un estado financiero, porque un país me imagino que se llama así también, un estado financiero, donde hoy ese 4% de la educación, solo ese 4% representa el 25% de los ingresos de nosotros. Oiga bien, si usted gana 20,000 pesos, es como si usted estuviera pagando 5 solo de colegio. Sin comer, sin beber, sin pagar casa, sin pagar clínica, sin nada. Entonces, por un lado no le podemos decir a la gente que lleven el presupuesto tratando de llegarle y de popularizar medidas que le llegan a la gente, porque la educación y esto. ¿Por qué no hablamos de sentarnos a reformar? Lo primero es que debiéramos eliminar la palabra Producto Interno Bruto. Que hagan una recomendación consciente en la que nosotros cambiemos nuestro sistema de cálculo del presupuesto de todas las partidas basadas en el ingreso de la República Dominicana. Y yo me voy más allá, basadas en el ingreso después de pagar nuestros préstamos. No queremos salir del endeudamiento, no queremos disminuir, que no tengamos que endeudarnos ya en casi 200,000 millones de pesos cada año, 180,000 millones. Entonces, por un lado, lo que te estamos dando es una medicina para que tú no salgas del problema. Ah, no, el señor está endeudado, tiene problemas. Mándenle 2 tarjetas de crédito. Que abone. Dale, que coja más. Mándenle 2 tarjetas de crédito para resolver el problema, para que esa gente se sigan endeudando. ¿Cómo a mí me van a decir que nosotros, vamos a gastar más llegar más del 4% en educación? No, vamos a tratar de que ese gasto primero sea más eficiente y ahora, ya que se construyeron las escuelas, que se terminen las escuelas y que se mejore la calidad de la educación, que el producto terminado tenga mejores ingredientes. Pero no es verdad que nosotros, el poco dinero que tenemos, que ya es mucho, es el 4, pero el 4 de algo que no debiera ser el punto de partida. ¿Por qué no hablamos de la salud? ¿Por qué no hablamos de vivienda? Porque todo no se lo podemos dejar a la educación. Ahora, no es que no sea importante, que el argumento que ellos se basan y el cálculo que hacen de que con educación los países que más dinero hacen y las personas que más dinero consiguen son las que más saben, porque esa es la conclusión del tema. Pero no lo hagamos bajo un argumento de subir en 8%. Miren esto, un 8% de educación del Producto Interno Bruto hoy representa 250,000 millones de pesos. El ingreso proyectado para este año, con suerte, me imagino que serán unos 500,000 millones. Hablamos del 50% del ingreso. Ese 8 es un 50 del sueldo de uno como país. Sí. Del ingreso, de lo que se recauda aquí, sacando los préstamos. Sacando los préstamos. ¿Por qué no se sientan ellos con sus técnicos carísimos, con toda la educación del mundo, con todos los precedentes, con la experiencia, y nos hacen una recomendación de cómo todos los países de la comunidad internacional nos condonan la deuda externa? ¿O nos disminuyen la tasa de interés? Que nosotros con lo que pagamos esos 180,000 millones podamos pagar 250,000 porque nos bajen 1% o 2% en la tasa de interés. Porque yo me di cuenta el otro día, los últimos bonos que se cogieron en pesos se cogieron a un 8 y los dólares a un 6. Eso no va muy diferente de cómo el Banco de Reserva está apretando aquí para la feria de vehículos y el BHD.
¿Verdad que no? No. Yo veo que por ahí que andamos, y me imagino, yo siempre escuchaba que los gobiernos tomaban préstamos al 2%, al 3%, LIBOR más 2, Prime más 2. Valores, Dari, que eran, hablando de un 3, un 4% de forma internacional. Las reservas de los países ahora mismo andan a un 2%. En Estados Unidos usted pone un dinero, ¿tú sabes cómo te están dando? 0 puntos que se yoquea al año. Y hay países que la rentabilidad del dinero es negativa. Entonces vamos a buscarle dinero también más barato. Vamos a decirle a la República Dominicana, no te endeudes más a futuro, que yo te voy a conseguir que si tú estás pagando de intereses 1.500 millones de dólares por año, esos 1.500 millones de dólares o esos 200.000 millones de pesos que se pagan en capital e interés, ayuden a bajar la deuda. ¿Por qué? Porque te voy a poner el interés más bajito. Y si tú ibas a terminar en 10 años, para que termine en 5. Y así los indicadores van bajando más rápido de que el % del PIB que uno debe. Esa recomendación es difícil de entender. Pero Dari, ¿cómo me pueden decir a mí un día que hagamos una reforma fiscal porque le preocupa la situación financiera del país por el componente de financiamiento, el componente de la deuda, y me van a decir entonces que duplique el % de la educación? ¿Por qué no me bajan a la mitad el pago del interés? Claro. ¿Por qué no me dicen a mí que seamos más eficientes en base a controlar el gasto? A que un funcionario público compre cualquier cosa al mismo precio que como yo compro algo, que el gobierno va a pagar de contado. Mire qué fácil, el gobierno va a pagar de contado, pero todo me tiene que costar igual que en La Sirena. O eficientizar el cobro de los impuestos. Es sencillo. Entonces, así podemos hacer el mismo cobro de los impuestos. Trabajar en la evasión, en la eliminación de la evasión fiscal. Bueno, pero también las cosas funcionan. ¿Por qué no hacen una declaración clara y le dicen a la República Dominicana, le vamos a bajar la guardia con el problema migratorio, para que no carguen con esos 27.000 pacientes que están yendo a hospitales dominicanos? Así rinde más el presupuesto. ¿Por qué no hablamos con la comunidad internacional para que nos disminuyan la tasa de interés? ¿Por qué no hablamos con la comunidad internacional para que nos busquen la vuelta de que todo nos cueste menos? De llevarnos la misma ley de lavado de activos. Mira qué propuesta yo le hago a los grandes países y que las grandes instituciones que hacen recomendaciones. Que nos den a nosotros para formalizarnos y para llevar las cosas por el librito el mismo tiempo que ellos se cogieron. Ellos llenaron Estados Unidos de droga, se llenan de países de toda la vida, se nutren del dinero del lavado. Qué sé yo cuánto offshore, qué sé yo cuántos paraísos fiscales y dinero para adentro. Y ahora que están llenos de dinero y que ya el dinero allá representa cero y a veces negativo, entonces controlen todo para que todos los países que están en el periodo. ¿O cómo tú crees que llegue ese dinero a Estados Unidos? ¿Dónde es que se vende toda esa droga? Ahora nosotros tenemos que cerrar. Ustedes verán aquí cuando se pare todo. Construcción, inversión, venta de propiedades, todo eso, dinero en banco. Cuando la aplicación de esa ley camine. Porque ahora el delito tributario es penal. El delito tributario es lavado de activos, pero también se pasan la vida contaminando, plantas de carbón, plantas nucleares, plantas de qué sé yo qué. Estamos por el libro. Se estabilizan, se hacen ricos. Y ahora hay el código verde al azul. Entonces ven acá, déjanos también nosotros no nos compare con ustedes, nosotros simplemente no tenemos luz. No tenemos luz y me van a decir cualquier cosa a mí, pero ustedes tienen que ver, yo vivo en un barrio, en un sitio de lugar de casa, no de apartamento. Y yo quiero que ustedes vean cuando se va la luz, lo que son, y todo el mundo tiene planta en ese barrio. Ay, mamá. Yo quiero que tú veas lo que parece, cojan la calle
en Arroyo Hondo para que ustedes vean cuándo se va la luz. Lo que son 1.500 plantas eléctricas prendidas, todita con una chimenea ahí afuera. Entonces tú dices, es por eso que nosotros lo estamos sustituyendo. Es por eso que nosotros lo estamos sustituyendo. No acepto recomendaciones que sean interesadas de parte de estos organismos. Mira, Michelle, me vas a disculpar porque no pude oír el comentario completo, porque tuve que salir por una llamada, pero todo está bien. Pero yo creo que la parte inicial y la parte final me da la idea de que estuviste en el tema todo el tiempo. Y como este es un programa democrático y siempre lo hemos sido así, permíteme decirme que tengo que discrepar un poco con tu análisis. ¿Por qué? Realmente yo no estuve de acuerdo nunca, particularmente, con que se otorgara el 4% del PIB a educación, aunque parecía una lucha muy difícil como de sostener, pero no, era porque entendíamos que tanto con los controles como la organización, la estructura de educación y todo esto, como que faltaba mucho para poder recibir tanto dinero y para hacer tantas cosas, y además de que estamos en un país en que los controles no son adecuados y todas esas cosas. Sin embargo, ese 4% ha sido suficiente para hacer muchas cosas en educación. Hablar de un 8% es una exageración, pero viendo a largo plazo, pensando lo que es la educación para un pueblo y viendo lo que significa el desarrollo para preparar a la gente y pensando en cómo un país se desarrolla, puede crecer y puede avanzar, no parecería ilógico pensar, y valga la redundancia, en que mientras más tú inviertes en educación, vas a tener un mejor país. Lógicamente, los países latinoamericanos tienen un lastre de corrupción que los circunda, y eso entonces la gente lo que hace es pensar en que las cosas no se van a hacer bien. Pero mira, yo estuve hablando con un amigo el fin de semana y me decía algunas cosas de educación, un ingeniero amigo mío. Terrero, mira, tú tienes que ir conmigo para que veamos una estancia infantil en un pueblo o en un campo remoto, para que tú veas cómo es eso y qué es eso y qué significa una transformación de verdad de lo que es el sistema educativo de la República Dominicana. Y eso va ligado con la educación, porque eso es para que permitan que las madres solteras o las madres, aunque sean casadas, tengan la oportunidad de dejar a sus hijos estudiando en una estancia infantil, que lo atienden en una estancia infantil, que le dan comida en una estancia infantil, que le dan juego en una estancia infantil, y que al final de cuentas, cuando usted termine su trabajo, usted va y busca a su hijo tranquilamente. Entonces tú dices, pero no hay crecimiento en la República Dominicana. Mira, el ingreso no ha crecido. Mira que no, mira aquello. Entonces dices, pues sí, realmente hay un 4%, un 6% de crecimiento en la economía, pero yo no lo veo, yo no lo siento. Bueno, pero cuando tú vas y llevas a tu hijo al colegio, a la escuela pública, te le dan los zapatos, las medias, el uniforme, los libros y demás hierbas aromáticas, la mochila y todo. Y no, a mí no me han dado nada. Y te dan un bono luz, un bono escuela, un bono gas, un bono todo, un bono aquello. El 12% bueno también. Y todo eso. Entonces, digo, pero yo quiero, y Nina de aquí, Nina, que ojalá, mira, yo quiero ir a ver eso. Porque me dijo, Terrero, ve a ver esa estancia infantil, una que tú quieras, que son todas iguales. En cualquier sitio, todas iguales. Entonces tú dices, pero ¿y por qué no lo dicen todo eso? ¿Por qué no lo sacan todo eso? ¿Qué está pasando? La gente no cree. La gente no cree. Y por eso, yo no sé cuántas hay, la que estén haciendo, pero se supone que es para hacerla. Pero se supone que hay, oye, lo que tú tienes que poner es gente adecuada, calificada y con honestidad para hacer las cosas, hacerlas bien. Sí, pero ¿cuántas hay? No sé, podríamos quizás preguntar. Yo creo que 200 y pico. Pero hay. Sí, pues ¿hacia dónde que vamos? O sea, ¿a dónde vamos? Hacia transformar a un país. Que donde aquí hay mucha gente, muchos jóvenes. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. Yo lo que te digo es que claro que todo en exceso es bueno. Sí, yo no claro, quiero un 12, yo quiero un 14. Ahora tú claro, no le puedes recomendar algo que sea ilógico. O sea, a lo ilógico. Pero mira qué pasa. Ahí lo conecto con lo que tú estabas diciendo. ¿Por qué es, Michelle? ¿Y por qué es ilógico? ¿Por qué es ilógico? ¿Sabes por qué? Porque nosotros, cuando tú dijiste, bueno, pero están pidiendo que aumenten el 8%, pero están diciendo que haga una reforma fiscal, va sintonizado, ¿verdad? Es sincronizado. Porque en la reforma fiscal, vamos a hablar, reforma fiscal integral. ¿Qué significa? Controlar el gasto, aumentar el ingreso, para poder tener una mayor optimización del gasto y diríamos, un mejor desenvolvimiento del ingreso. Yo sé cómo vamos a resolver el problema de la educación, Terrero, del gasto. Mira, podemos poner un 12% del Producto Interno Bruto a la educación. Entonces cogemos la 27 de febrero, por ejemplo, la circunvalación,
y ponemos 10 escuelas. Entonces después decimos, a esa escuela que tenga que hacer carajo hay que llevarle el agua, la luz. Entonces ponemos a todos los ministerios que dependan del presupuesto de educación por ahí abajo, para que todo lo hagamos a través del presupuesto de educación. No, pero si tú, la carretera la ponemos, al ministro de la pública lo ponemos debajo. El ministro de... Eso se está haciendo ahora, porque por ejemplo... No, yo lo que te estoy diciendo es, si lo vamos a poner por ahí, tú coges todo, hay problemas en el país de seguridad. Entonces tú pones la policía escolar que defienda la calle. Por ejemplo, por República Digital está soportada sobre el presupuesto del 4%. Pero claro que tiene que ser así. Pero yo te estoy hablando a ti de que incluyan todo. Sí. Todo. Medio ambiente, por abajo de educación. Porque a los niños hay que darle un pinito verde. Entonces que siembren. Entonces, y así resolvemos el problema. Si tú quieres le ponemos. ¿Cómo tú le vas a decir a la gente? Porque no es que nosotros decimos que no hace falta presupuesto de educación. No, yo te entiendo. Es que tú no me puedes decir a mí, si ya yo estoy asfixiado, y tú me estás diciendo que no me meten más cosas, porque yo necesito que otro empleo, otra reforma fiscal, entonces tú me estás hablando diferente. Sí. ¿Verdad? Sí. Llévate ese carro. Tú tienes uno, llévate ese carro. Sí, pero estamos sintonizados. Sí, por ahí. Estás lúcido. Dari. Mira, yo quería referirme a la convención del PRM. Quería hacerlo en el siguiente orden. A pesar de todo lo que se ha dicho, que Santiago, que el problema es Santiago, que el problema es San Cristóbal, que el problema en Samaná, que una valija aquí, y que evidentemente muchas voces han querido deslucir el proceso del PRM, yo creo que al PRM hay que prestarle cuidado. Yo creo que una movilización de esa magnitud, partiendo de las dificultades económicas que todo el mundo sabe que tiene el PRM, de que no había recursos, de que no había dinero, de que no había una movilización económica partiendo de cómo se han desarrollado los procesos. No estaba lloviendo. No, de que los procesos internos aquí son empleos. Cuando la dirigencia de los partidos ven procesos internos, se frotan las manos. Entonces usted ve un partido desarrollando procesos internos debajo de un árbol, en un patio, o en una casa que le prestó un amigo. Eso tiene que llamar la atención. Y nosotros habíamos comentado aquí la movilización inusual que tenía el PRM, de que había verdaderamente una movilización. Y a eso yo le quiero agregar la bajeza, porque lo voy a calificar así, la bajeza de Andrés Bautista. ¿A qué? La bajeza, es una bajeza. Lo que él hizo de horas antes del proceso, retirarse de esa manera, tratando de generar un ambiente de que otro grupo le siguiera y de generar un ambiente negativo, habla muy mal de su madurez como político y del compromiso que él tiene con ese partido. Porque él tenía conocimiento de las pocas posibilidades que él tenía. Y él esperaba de que Chu Vázquez y de que otros le siguieran. Sí, pero está bien, tú puedes... los procesos internos de los partidos políticos no todo el mundo queda conforme. Porque tú sabes lo que ocurre. Es muy difícil que un dirigente político gane un proceso interno sin el apoyo de los liderazgos. Sí. Janil Baba, que es muy difícil que ella gane una convención si no lo apoya Hipólito Abinader. Eso es algo políticamente lógico. Es decir, no es posible que ni Janilda, ni Félix Iglesias, ni ¿cuál es el otro? Ni el propio Andrés ganaran ganaran una convención si no lo apoya Hipólito, porque es que los liderazgos... Faña decía que él estaba ganado y al final ayer dijo, ay, sí, cuando se dio cuenta que fue tan lejos la cosa. Que Faña estaba en el juicio cuando él estaba... Mientras claro no estaba en campaña. Faña ya saludó a... Él creía que por el lío con Peralta iban a votar con él. Admitió su derrota. Oye, no, él no admitió la derrota. ¿Cómo que no? Reconoció. Él reconoció el triunfo. Sí, pero él no dijo. Él sacó 6%, tú sacó 80%. Mira, y yo digo que muchos... Pero no estoy de acuerdo contigo lo de Andrés Bautista. Hoy no está de acuerdo con nadie. No está de acuerdo con nadie. ¿Qué es lo que tú dijiste de él? ¿Qué es qué? Una bajeza. Okay, fue una bajeza. No, yo creo que fue una grandeza lo que él hizo. No. Te voy a decir por qué. No, te voy a decir por qué. No, perdón. Es que él debió hacerlo en el momento. Él se reunió con él. ¿Cuándo tú querías que lo hiciera? No, en el momento cuando se reunieron, que él estuvo de acuerdo de no presentarse. Él estuvo de acuerdo de no presentarse.
porque con él se reunió Hipólito, con él se reunió Luis Abinader. Él estuvo presente en el acuerdo. Mira, Daris, él lo que hizo fue que dijo, yo no voy a admitir que me cuenten esos votos. Déjame irme ahora, y además, digo una bajeza porque él llamó a la militancia que vote en la convención. Ay, sí. Pero está bien. Está bien. Sí. ¿Tú crees que ese elemento en medio, a horas antes de un proceso interno... ¿No afectó nada? No lo afectó, pero Entonces, pudo haber afectado. pero no afectó. Y si otros dirigentes hubiesen seguido ese ejemplo... Bueno, eso es parte de la democracia. Pero parte de la democracia es que tú tienes que también, cuando tú estás en una institución política, tú no tienes que entender que todo debe girar en torno a lo que tú piensas. Está bien. Tengo un comentario. Michelle, ¿tú tienes una noticia importante, Michelle, ahí? ¿Tú la tienes? Sí, señor. Dice aquí que el expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido apresado. ¿Cómo? Por temas con el financiamiento de su campaña electoral. Ay, mamá. Alegan que Libia financió la campaña del presidente. Libia, ¿eh? Libia. En Francia, donde acaban de tener 2 años llenos de atentados. Esto nos lo manda Red de Noticias. El político se encuentra en las instalaciones de la Policía Judicial en Nanterre, donde es interrogado por la posible financiación por parte de Libia de su campaña presidencial del año 2007. Oigan bien dónde está dando eso, ¿eh? Eso no dice que 10 años prescribieron la cosa. Estamos a 11 años. Que dejen eso así, que eso pasó. El presidente francés Nicolas Sarkozy ha sido detenido en el marco de la investigación por el financiamiento de su campaña electoral, reporta Reuters. Actualmente el político se encuentra en tal sitio, ya lo dijimos. Ahora, Terrero, sí, tú ves, por eso es que con Dari no se puede. Porque mira, si tú, allá en Francia, estamos en el año 2018 y se acaba de llevar a la policía francesa al expresidente del 2000, hablando de que en el 2007, en la campaña 2007. En el 2007 recibió dinero de Libia. Sí. ¿Tú te imaginas un comentario de Dari Terrero si aquí te dicen, déjame hacer un análisis? ¿Cuándo hubo elecciones aquí? ¿2004? 2008. 2008. Ok, entonces elecciones del 2007, campaña del 2007. Sí. ¿Quiénes estaban en campaña? Hoy estaba Miguel Vargas Maldonado y Leonel Fernández. Bien. Di que Leonel o Miguel Vargas acusados del financiamiento de su campaña en el 2007. ¿Tú sabes qué hubiera dicho Dari? Porque por eso es que en este país, miren, ahora es que están chequeando el 2007, esa cámara inventando cosas de hace 10 años. Porque después que se olvida todo. No, porque mira lo que trae la prensa de hoy, mira lo que trae la prensa de ayer, lo publicó el Listín Diario ayer, que el señor, el padre Rogelio, tiene varios hijos declarados en las oficialidades del Estado Unidos. Sí, pero no son hijos de él. Perdón. Yo hablé con el padre. Pero está bien. Yo quiero hablar de eso. Pero entonces eso lo descubrió el Estado hoy. No, pero eso lo están sacando porque lo quieren votar. Pues a eso yo me refiero. Pero no fue el Estado. Es un complot en contra del padre Rogelio. Pero ahora ahí voy. Miren, señores. Ayer el Listín publicó, atiendan a Marcela, el Listín publicó que el padre Rogelio, que uno de los salesianos, el inspector de los salesianos, fiscal. Exacto, había revelado que casi iban a votar a Rogelio. Estaba listo ya para votarlo. Entonces, ¿por qué? Porque Rogelio había declarado varios hijos y había uno que era hijo biológico. Fue lo que yo dije. Sí, y yo le dije a Michelle, aquí en el estudio, señores, yo recuerdo que el padre Rogelio tenía un proyecto, un programa, una fundación donde él conocía niños sin padres, sin padres y sin madre, vamos a decir así, ¿verdad? Así que revisen bien eso. De todos modos, yo dije, de todos modos, yo estoy seguro que el padre se va a defender. Pero lo malo de eso, dije yo, es que el padre Rogelio va a comenzar ahora a decir todos los curas que tienen hijos y que han abortado. Bueno, yo dije, sí. Es verdad. Y ya comenzó diciendo, y entonces miren, ahora lo voy a decir. No, mire, y pasó lo mismo. Cuando escuché al padre ayer dando su versión, sí. El padre dice, miren, y yo tengo la certificación de la Junta que dice que lo mismo que yo dije, fue uno que se equivocó. Exacto. De un escribiente que le puso la palabra biológico. Tú lo dijiste. Y estoy dispuesto a que le hagan el ADN. Sí. Eso fue lo que hablamos aquí ayer, cuando tú dijiste el asunto, y digo yo, pero mira, salió como lo hablamos. El programa que decía Terrero era totalmente, y el escribiente, y él lo certificó, y que le hagan su ADN, y culmina el hombre diciendo, y a fulano
que él sabe muy bien el aborto, Los abortos. los abortos que ha hecho. Ay, Dios. Entonces ahí voy. ahí voy. Locura. Ahora miren, Dios mío. ahora miren, le va a hablar. Ahora, ¿por qué es que los curas no quieren que aprueben el aborto? Si ellos son... Ay, ay, ay. No, ahora le va a hablar un cursillita. Le va a hablar un cursillita de la Casa de San Pablo. Pero tú lo disimulas muy bien. Y es monaguillo de la iglesia de Villa Altagracia. Ex. Sí, Sí, pues no, pero ya no Mira, encuentra- ponme la cámara aquí, mira cómo hace la iglesia. Monaguillo- Mira cómo hace la iglesia de Villa Altagracia. Monaguillo de retiro. Se retumba Monaguillo en retiro. Me levantaba a las 5 de la mañana Jubilado, a pensionado tocar ya. la campana. Allá en el campanario, solito allá, a las 5 de la mañana. Eran 3 toques que había que darle a la campana. Y que la gente decía, ya hay que levantarse, porque ya están tocando la segunda campana. Y usted era el primerito que se levantaba solo. Uno de ellos, porque nos alternaba, así como en síntesis, que un día viene uno, así mismo es. Salvo yo. Pero mira, déjame decirle algo. mira. Michelle. Es una pena y una vergüenza que el padre Rogelio responda así. Marcela, léeme la frase que tú tenías ahí. Ok. Oigan esto, para que ustedes vean cómo vamos a amarrar esta frase con este tema. Vamos a ver, Marcela. El rumor, una vez lanzado, se nos escapa, hace su vida, crece sin que sea posible controlarlo. Lo que inicialmente era inocente puede desembocar en crueles estragos y nuestra invención puede causar víctimas que no habíamos previsto ni deseado. Oigan la coincidencia. A todos los que estamos aquí nos ha afectado un rumor falso. Y un rumor que puede ser casi falso. Pero al final te destruye la imagen, te destruye tu vida. Y lo que uno tiene que hacer es... La reputación, Siempre el riesgo de uno reputación. dice, Dios sabrá cómo resolver este asunto. Y Fidel Castro decía, la historia me absorberá. Lo que no se puede hacer es lo que está haciendo el padre Rogelio, es tomando defensa, ensuciando al otro. Sí. Porque él es un pastor, o sea, él pastorea, él manda mensaje de Dios. Y eso es un mensaje muy equivocado para los cristianos, para los católicos, para cualquiera. El que se para en el púlpito a hablarle a los feligreses sobre la palabra de Dios, sobre el arrepentimiento, sobre el perdón, no puede hacer lo contrario cuando se le afecta a él mismo. Lamentablemente, mi padre, a mi amigo, el Pero padre le están Rogelio, dando duro, Terrero. no importa. Se supone que es lo que el mensaje de Dios es, como Jesucristo que aguantó tablazos y resucitó. Entonces ellos, que son pastores, que le deben decir a su feligreses cómo no actuar mal, él está actuando mal hoy. No es posible que si usted no tiene ningún hijo, usted le tenga que decir a los otros curas que abortan y que tienen muchísimos hijos. Porque yo creo que es así, ¿eh? Y lo he dicho aquí muchas veces. Bueno, porque pero es que la Iglesia católica- ese cura tiene un problema personal con él. Por eso otra cosa, Michelle. Pero él le dijo a él que lo iba a votar como Michelle, quiera. acuérdate, Michelle, que yo soy revolucionario, tú lo sabes. Sí. Y no me gusta perdonar, tú lo sabes. Pero yo tengo que decir aquí, señores, como deben ser las cosas. Porque cuando la cosa es conmigo personal, yo tomo mis represalias personales, pero no públicas. De verdad, ¿eh? Yo difícilmente perdono, ¿eh? Pero yo no voy a hacer una apología sobre el no perdón. No, porque él tiene que hacerlo diferente. Porque él ha estado en una iglesia por años, estudió en un seminario por años. Y se supone que ellos tienen que tener un control adecuado de su actuación, sus actuaciones. Los católicos van a decir, me están derrumbando la iglesia. ¿Cuánta difamación para la iglesia? ¿Cuántos curas pederastras? ¿Cuántos curas abortistas? ¿Cuántos curas con hijos? ¿Cómo es esto? Qué pena, Rogelio. Bueno, Marcela, Bueno. léeme otra vez. Esta frase es de Roger Paul Druat, que es importante que le demos su crédito, ¿verdad? El rumor, una vez lanzado, se nos escapa, hace su vida, crece sin que sea posible controlarlo. Lo que inicialmente era inocente puede desembocar en crueles estragos y nuestra invención puede causar víctimas que no habíamos previsto ni deseado.